te traigo una receta, o mejor dicho, la receta de pie de limón. Y no quiero sonar exagerada, pero es que este pie es tan cremoso, sedoso y con la combinación perfecta entre ácido y dulce que lo hacen ser todo un manjar. Te aseguro que está rico, ¿no? Riquísimo. Yo soy Natacha Rico y te invito a que te quedes conmigo hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y comenzaremos haciendo la base, así que vamos a triturar finamente 240 gramos de galleta tipo María. Esto lo puedes hacer en un procesador de alimentos como este o con un palo de amasar dándole golpes a la galleta dentro de una bolsa hasta que tenga una apariencia de harina. Ahora le agregamos 130 gramos de mantequilla derretida o semiderretida y mezclamos bien hasta conseguir que tenga apariencia de arena mojada. Fíjate que cuando la presiones en la mano te quede formado este bollito. Si no se forma es porque necesita un poco más de mantequilla. Esto es súper importante para que la base quede perfecta y no se desmorone. Ahora esto lo vamos a volcar en un molde desmontable de 20 centímetros de diámetro. Para desmoldarlo más fácil en este tipo de moldes puedes colocarle un papel manteca en el fondo que quede con papel sobrante. Y te recomiendo que voltees la base para evitar que te quede el piecito de abajo que luego te complica la vida para sacar el pie. Yo no volteé la base de este porque en este modelo de molde queda un espacio en el borde, como una rendija por el cual se puede meter la galleta. La verdad no entiendo por qué este modelo de molde es así, porque hay otros similares que cuando das vuelta a la base queda todo parejo abajo sin espacios huecos. Así que en este caso no le di vuelta a la base. Y asegúrate además de presionar muy bien la galleta, no solo en la base sino también en los laterales, para evitar que te quede frágil toda la estructura de la galleta. Ahora, esto lo llevamos a hornear por tan solo 8 a 10 minutos a 180 grados centígrados. Esta precocción nos ayudará a que la base se impermeabilice y no se humedezca con el relleno. Y ahora vamos a preparar rápidamente este relleno extra delicioso y muy fácil de hacer. Así que vamos a colocar en un bowl 90 gramos de queso crema tipo Filadelfia y vamos a mezclarlo un poco para ablandarlo. Lo ideal es que saques el queso crema del refrigerador por lo menos 15 minutos antes de usarlo, pero si no lo hiciste no pasa nada. Vamos a mezclarlo bien para suavizarlo. Y ahora vamos a incorporar 6 yemas de huevo, pero es importante incorporar una sola primero para ablandar más el queso crema y evitar que queden grumos. Ahora sí, agregamos el resto de las yemas y mezclamos bien. Ahora integramos 780 gramos de leche condensada, que no te preocupes que no es una cantidad excesiva de leche condensada, queda perfectamente bien. Para las personas que no están acostumbradas a hacer este pay de limón con leche condensada, les aseguro que no se van a arrepentir. Por último, vamos a incorporar 250 mililitros de jugo de limón y esto lo vamos a mezclar vigorosamente. Por último, vertemos la mezcla en el molde con la galleta que debe estar aún tibia y esto es para que la crema se adhiera bien a la galleta y no se desprenda luego. Y llevamos esto a un horno precalentado a 150 grados centígrados por tan solo 20 minutos. Trata de no cocinarlo más que eso porque si no puedes llegar a correr el riesgo de ponerse grumoso el relleno. Cuando el pie sale del horno, la crema debe temblar un poco como una gelatina. Y una vez fuera del horno, dejaremos reposar a temperatura ambiente unos 30 minutos y luego llevamos a refrigeración por mínimo 4 horas. Y cuando ya esté bien frío, podremos desmoldar. Sacar el aro es muy fácil, pero sacar el pie de la base, la verdad es que es un poco difícil, porque se quiebra la galleta al doblar un poco el pie. Así que háganlo con mucho cuidado si usan este tipo de moldes. Para terminar, vamos a hacer un merengue suizo bien estable,
con las claras que nos quedaron de los 6 huevos, pero es mucho utilizar 6 claras, así que yo solamente utilicé 140 gramos de clara de huevo, aunque puede ser un poco menos, y a esto le vamos a agregar el doble de azúcar, es decir, 280 gramos de azúcar blanca común. Y esto lo llevamos a baño María revolviendo constantemente. Un dato importante aquí es que el bol debe estar bien limpio, sin nada de grasa y que las claras no tengan ni una pizca de yema, si no el merengue se va a bajar y se arruinará tu pie. Y esto lo debes cocinar sin parar de remover hasta que al tocar las claras no sientas ni un granito de azúcar entre los dedos. En este punto llevamos los huevos a la batidora y vamos a batir a velocidad media a media alta para conseguir un merengue más estable. Y cuando ya estén montadas las claras, puedes incorporar una cucharadita de esencia de vainilla o cantidad al gusto y una cucharadita de jugo de limón. Este último ayuda a que el merengue sea más estable y brillante, y seguiremos batiendo hasta que el bol se sienta casi a temperatura ambiente. Debes enfriarlo lo más que puedas durante el batido. A mí esto me duró alrededor de unos 15 minutos de batido. Por último, colocaremos el merengue sobre el pie. Puedes colocarlo con una manga o así con la espátula, que también se ve hermoso. Finalmente flameamos para darle toques bronceados al merengue y ese sabor acaramelado que queda espectacular. Y listo, ya lo puedes disfrutar. Puedo asegurarte que este pie de limón es un éxito garantizado. Y si te gustó la receta, no olvides que puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo simplemente dándole clic al botón que dice suscribirse. Por favor, no te quedes sin preparar este delicioso pie y descubrir lo delicioso que es. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!